Bueno, nos toca hoy hablar de bienes y de vivienda. Y vamos a tocar también un tema que la vez pasada nos había quedado, ya porque nos... Hola, ¿cómo me va? Qué lindo ver caras que hace 1000 años que no veo, ¿eh? No quiere decir que ustedes estén viejas, solo yo. La cuestión es que nos había quedado un tema la vez pasada también sobre los procesos de familia, que no habíamos podido, estaba dentro del tema, estaba un poco mezclado con el régimen patrimonial y esas cosas, y en realidad por el tiempo no pudimos hablar. Así que vamos a tratar también de tratarlo hoy. En aquella clase del régimen patrimonial yo les habíamos hablado que en realidad la metodología como la nueva manera de abordar los temas eran un poco distintas a lo que nosotros teníamos en mente y a nuestro esquema mental de análisis. Yo había empezado, miren que vamos a tener que cambiar un poco la manera de pensar y de analizar estas cuestiones. Y esto es por la sencilla razón de que ya no tenemos los temas tratados en el código de manera sectorial, cada uno en su lugar, ¿sí? Nosotros decimos, queremos ver bienes, voy a derechos reales, ¿sí? Quiero ver esto, qué sé yo, voy a derecho creditorio, voy a las partes de obligaciones. Bueno, esa manera la tenemos que modificar un poco, porque con el nuevo método que habíamos visto en ese momento, que yo les había explicado la forma de legislar y que tuvieron, que aplicaron con este código, nos lleva a que haya temas que los encontramos en distintas partes del código. Esto ocurre, por ejemplo, con la cuestión de los bienes. Los bienes están regulados, o sea, hace referencia al código. En el título preliminar, fíjense, en el título preliminar, en la parte general y en reales. ¿Cuál es el fundamento para hacer esto? La comisión redactora del anteproyecto, que me da alegría verlo, por eso no puedo, evitar el saludo, disculpen, La cuestión es, entonces, que la base y la fundamentación para poder legislar así es la siguiente. Ellos dicen, el tradicional derecho patrimonial ha cambiado. El derecho patrimonial tradicional se refería específicamente a los bienes como las cosas susceptibles de tener un valor. El patrimonio como el conjunto de los bienes susceptibles de tener un valor. Ojo que esto del patrimonio no cambió, ¿no? Y el concepto de bienes tampoco. Pero dice, el sistema tradicional se basa y se enfoca en eso. Y así tenemos toda una parte de reales que es bien sectorial, bien cerrada en esa parte solamente, y trata las cuestiones de los bienes y las relaciones de los individuos, de la persona, mejor dicho, con respecto a esos bienes. Bueno, esto cambió, dicen ellos. Dicen ellos y nosotros lo vemos en la realidad. Esto cambió y nos aparecieron otro tipo de bienes que salen de la idea de valor económico de los bienes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos bienes? Y son bienes que no solo no tienen valor económico,
sino que tienen utilidad. O sea que ingresan otros conceptos dentro del concepto de bienes y de cosas. ¿A qué se están refiriendo? Se están refiriendo, por ejemplo, a los derechos sobre el cuerpo, a los bienes cuerpo humano, sus partes, los genes, o sea, las micropartes, digamos, células, célula madre, genes, que no tienen valor económico. Incluso en el código dice específicamente que no tienen valor económico, pero tienen utilidad. ¿Sí? Tienen utilidad, ya sea para la misma persona o una utilidad para la humanidad, para la ciencia o para el grupo social determinado. Entonces, ya comenzamos a variar el concepto tradicional de bienes y cosas. ¿Sí? Porque ellos dicen, físicamente cosas son todas los objetos materiales. ¿Sí? La cuestión la posición patrimonialista tradicional solo toma las cosas susceptibles de tener un valor. ¿Sí? Y de ahí después también nos habla de los bienes patrimoniales, extrapatrimoniales, ¿sí? Porque concibe al patrimonio como el conjunto de bienes susceptibles de tener un valor. Bien. ¿Y qué pasa con nosotros? Hay otros bienes que además son colectivos y nos hace ingresar en el código ese concepto que ya fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la Constitución del 94. ¿Sí? ¿Cuál es? La de los bienes colectivos. Nos saca el concepto que teníamos de los bienes públicos de propiedad del Estado para los bienes que es propiedad de todos, es decir, del Estado y nuestros. Introduce ese nuevo concepto, que no es un nuevo concepto en nuestro ordenamiento, porque como les dije, fue puesto en el artículo 17, a ver, sí, es el artículo 75, inciso 17, estaba leyendo mal, de la Constitución Nacional. Lo tenemos en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional con respecto a aquellos otros que son los bienes ambientales. Ay, no me puedo ir, doctor Padilla, ahora me enseña porque me van a matar. Los bienes ambientales, por ejemplo, y surgen derechos sobre eso, como son los derechos ambientales, los derechos del consumo sustentable, la función colectiva del derecho. Son conceptos nuevos que han modificado lo que nosotros veníamos trayendo hasta hoy para leer el código. Y que lo veníamos leyendo, ¿en dónde? En las leyes especiales, ¿sí? Por eso tenemos leyes, por ejemplo, la ley de sangre, la ley de ablación, ¿sí? Las de fertilidad. Tenemos muchas leyes especiales que fueron tomando. Yo les había explicado cómo se nos había producido la evolución de nuestra tradición codificadora, es decir, teníamos un código rígido y todo un satélite de leyes especiales que al final entraban a producir casi un caos legislativo.
y porque a veces se nos entrechocaban, y se nos entrechocaban con algunas normas un poco antiguas del código. Entonces había que reformar el código para ingresar los nuevos supuestos. Entonces lo que se intentó con esto es hacer, yo les había dicho, un centro nodal sobre el cual tengamos gravitando todas las leyes especiales. Eso significa poner en el código, al decir centro nodal, poner en el código principios generales y básicos que rigen el sistema. Es por eso que nosotros tenemos legislados los bienes en el título preliminar, en la parte general y en reales. En el título preliminar y en la parte general nosotros tenemos los principios básicos fundamentales del sistema de bienes. Entonces, ante todo este conglomerado que estamos viendo de los distintos conceptos de bienes, le tenemos que agregar los bienes colectivos, que dijimos que eran los de todos, no solo la propiedad del Estado, sino propiedad de todos. Y además, los bienes comunitarios. El concepto de bienes comunitarios si tenemos las comunidades indígenas, por ejemplo, que no está introducido en el código, ya lo tenemos nosotros por la Constitución y lo tenemos por la ley especial que rige, que me parece que es la 23302, la que rige las comunidades indígenas, que esa ley ya le daba personería jurídica, es la ley que le da personería jurídica a las comunidades indígenas. Y que dice que para tener la personería jurídica tienen que estar registrados en el registro de comunidades indígenas. ¿Sí? Y es lo que nos rige. ¿Por qué? Porque si bien el código había originariamente el anteproyecto legislado sobre las comunidades indígenas y sobre las propiedades de las comunidades indígenas, desde el trabajo de la bicameral eliminó todo lo que estaba regulado por en el anteproyecto. El fundamento que ellos dan es que de la reunión de las audiencias públicas con la presencia de las distintas organizaciones, ¿sí?, de protección de las comunidades indígenas, ellos como conclusión sacaron de que era un tema que necesitaba más discusión, más tratamiento. Entonces deciden, por la ley complementaria, por una ley, en realidad norma transitoria, que es la del artículo 9 de la ley 26.994, que es la de sanción del código. Si ustedes se fijan en el artículo 9, ahí hay leyes transitorias, sí, creo que son dos. La primera es referida a este caso. Es decir, ellos dicen que todo lo relativo a las comunidades indígenas van a ser legisladas por una ley especial. Eso lo hace la bicameral. Y eliminó todo lo que había al respecto. Tan es así que ellos cuando explican este cambio, también se ven obligados a explicar cómo tuvieron que cambiar y abrir algunos artículos, es decir, partieron un artículo en dos y demás para que no cambiar el número de articulados que ya venía originariamente en el anteproyecto, porque claro, eliminaron todo un tema, lo eliminaron, incluso el anteproyecto tenía disposiciones dentro de los derechos reales, pero
al eliminar eso tuvieron que modificar varias cosas para que les dé el mismo resultado, digamos, con respecto a los con respecto a las comunidades indígenas. Bien, a la numeración de artículos. Bien, entonces, ¿cómo quedó en definitiva los bienes de las comunidades indígenas? Y está legislado en el artículo 18 del Código. Ahí ese quedó. Y quedó porque es casi una copia fiel del artículo 75, inciso 17, que habla de las comunidades indígenas. Y consagra el derecho constitucional de las comunidades indígenas. Consagra la aceptación de la personalidad jurídica, se nota que soy comercialista, de la personalidad jurídica, y también habla de la propiedad. ¿Y cómo quedó la propiedad así? En ese artículo, y que es casi una réplica de la Constitución, en realidad el dominio que hoy tienen es un dominio fuera, si bien le reconocen el derecho de propiedad a las tierras, ¿por qué decimos que tienen dominio? Porque le garantizan el uso y el goce. Pero está limitado. Es un ejercicio de derecho de dominio que está limitado. ¿Limitado por qué? Porque no se puede enajenar. Ninguno lo puede enajenar al dominio de las comunidades originarias. Es decir, que es, por lo tanto, un dominio de toda la comunidad, es decir, indivisible. No podemos ir después y separar el condominio, ¿sí? De por sí, ya desde la Constitución y del artículo 18, eso es indivisible y no se puede enajenar. Por lo tanto, se le reconoce un cierto derecho de propiedad, de dominio, pero limitado. No lo pueden enajenar. No tiene, es decir, muy buena su pregunta. A ver si la entiendo. Bien. Y la pregunta de la doctora que dice hasta qué punto el uso y el goce nos lleva a otro tema y a otro concepto que introduce el código. Y que yo le digo, no es que introduce el código de la nada, ya lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Y muchas cosas, como les decía en la primera clase que le di, era algo que hasta en la jurisprudencia estaba y nosotros pensábamos que había una ley. Y no había, solo fue traducir eso en una norma. Nos lleva a la cuestión del ejercicio de los derechos. Y por eso nos vuelve a llevar al título preliminar, a donde habla del ejercicio de los derechos. Donde la comisión dice que está especialmente dirigido a los ciudadanos. No dice si son aborígenes, no aborígenes. ¿Sí? A ver, ya llegamos. La cuestión es, ese ejercicio de los derechos tiene así, ¿de qué derechos? Los derechos individuales, personales, los que nosotros conocemos, y lo que el sujeto titular de ese derecho lo ejerce sobre determinados bienes. Y tenemos el derecho de incidencia colectiva, que eso nosotros lo conocimos e incluso ya ese derecho de incidencia colectiva está en la Constitución y del famoso caso, el primero que salió de la Corte Suprema, que fue el caso Alavi, en el 2009. Los de incidencia colectiva. Es decir, ¿qué son los bienes y las cosas de incidencia colectiva? Cuando a todos nos involucra, y no solo a todos nos involucra, sino que quizás la violación de eso también causa un perjuicio individual personal. Por eso, si nosotros vemos en el artículo de la Constitución, en donde habla de los amparos, pone
también legisla la facultad del individuo para esta acción cuando está en conflicto. Entonces, ¿qué pasó? Ya la acción da la facultad de poder poner incluso un amparo cuando estos derechos de incidencia colectiva sí están en conflicto. Entonces, ella pregunta hasta qué punto. Esto no está legislado, ¿sí? Y es por lo que no se incluyó y se suprimió las normas que tenían al respecto del ejercicio del derecho de propiedad de la comunidad. Porque, por supuesto, me imagino, no llegaron a ponerse de acuerdo con las comunidades indígenas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos, y vuelvo, tenemos normas abiertas que establecen principios básicos y fundamentales, ¿sí? Y que hasta que esto no sea legislado en forma especial, y estaremos un poco al arbitrio e interpretación de los casos. No. ¿Cómo que es colectivo? No entendí, no. No es ese el sentido, a ver. No. A ver, quiere que le paso el micrófono así, no. Ah, bueno, pero seguro que tiene una bolita. No, yo me refiero a lo siguiente. Pienso, no sé si está bien, ante tal, por lo que yo noto, ¿no? Es como que cualquiera que puede plantear, sea del Estado, sea de otro tipo de comunidad, dentro de la sociedad, que puede decir, por interés colectivo, puedo desplazar a los indígenas para el uso y goce. No es el sentido. No hay ley ni norma que ampare eso. No digo que haya ley o norma. Bueno, de hecho podemos hacer cualquier cosa. A eso me refiero. ¿Sí? De hecho, no sé, mi marido puede echarme de la casa, ¿no? Y no sabe de hecho cómo le quedan los ojos, pero... Claro, pero no hay norma que ampare esa situación. No hay norma. El sentido de hablar de estos conceptos no es esa. No es ese. Acá nos hablan de derechos individuales, ejercicio de los derechos personales individuales, que es el concepto que ya conocemos, el de los de incidencia colectiva, que ahí nos está poniendo en realidad la función social del derecho, donde trasciende y no pertenece a la idea de derecho de cuestiones colectivas. No es la idea de que por una colectividad yo voy a ir a otra colectividad. No es ese concepto, eso es erróneo. En realidad el concepto pasa porque donde son derechos comunes a todos y no derechos subjetivos individuales, de ninguna manera. ¿Sí? No es que uno se imaginarán, no pueden permitir el caso que de hecho pone la doctora. Es lo mismo que permitan que venga mi vecino y de pronto tome posesión de mi cuarto y no tenga yo dónde dormir, si él se me quede con parte de su propiedad. Es la misma relación. Por eso el código, como tenemos todos estos supuestos, por un lado puso los bienes con relación al ejercicio individual y personal en los derechos reales, después lo trata como derechos personalísimos las cuestiones referidas al cuerpo,
Va diseminando según estos conceptos. Por eso yo le dije que los bienes no están sectorialmente puestos en un solo lado. Al considerar el código, por ejemplo, en el caso de los cuerpos, del cuerpo nuestro, un derecho personalísimo. Ellos dicen que es un derecho de autodeterminación, pero llegan puntos en que no solo es personalísimo, ¿sí? Por eso dice, el cuerpo humano, por supuesto que no son cosas, por supuesto que no tiene valor económico, pero sí está basado en distintos intereses. Dice, interés afectivo, que hace a la persona dueña del cuerpo. Intereses científicos, y se está refiriendo a la utilización del cadáver o partes del cadáver en investigaciones y experimentaciones. ¿Sí? Tiene razones humanitarias y sociales, y se está refiriendo a cuando las partes son necesarias para poder establecer curas a enfermedades que estén afectando. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto es complejo, todos los conceptos son complejos. Por eso yo le decía, tenemos que cambiar la forma de entrar al análisis y al estudio de las cosas, porque son mucho más abarcativas. Funcionan como un sistema, ¿sí? Muchos subsistemas que están además dentro de un sistema. Al hablar de sistema, estamos hablando de elementos que forman parte del todo, ¿sí? Por lo tanto son el todo, y además se influyen entre sí, y exacto, que le explica muy bien esto es Bunge. Bunge explica, si tiene un librito así muy pequeñito, donde explica la teoría del sistema, que es espectacular, entendible de todas formas. Entonces, al ser de esta manera, es que nosotros vamos y venimos del código al título preliminar, pasamos ya a los derechos personalísimos, estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de la ablación y demás. Entonces, como verán, poder estudiar los bienes nos lleva a distintas partes del código. Ahora, les dije que está en el título preliminar en dos partes, en el capítulo de ejercicio de los derechos y en el capítulo 4 que dice derechos y bienes, que ahí separa entre los derechos individuales y los colectivos de incidencia colectiva. Y después lo tenemos, como dice allá el cuadrito, en el libro primero, que es de parte general. En el título 3 tiene todo este título que es de bienes. Ahí tiene 3 capítulos. El primer capítulo habla de los bienes con relación a las personas. En la primera sección, en la segunda sección habla de los bienes con respecto a los derechos de incidencia colectiva. Establece el principio general de la función de garantía, que es la misma que nosotros conocemos. Es decir, en resumida, el patrimonio de la persona, la garantía común de los acreedores. Eso no se cambia. El concepto de patrimonio no se cambia, ¿sí? El eje con respecto a la parte económica de los bienes es la misma que nosotros veníamos aplicando. Lo que pasa es que están agregados otros supuestos, ¿sí? Y después tenemos el capítulo 3 de vivienda, que va a hablar la doctora. ¿Me pones la otra? Dentro de los bienes con relación a las personas, entonces ahí entra a distinguir, que no lo vamos a hablar porque no nos va a llegar y nosotros muchos de esos conceptos ya los conocemos.
sea, no hay más que las cuestiones que les hice notar antes, no hay otras cosas, la de dominio público, la de dominio privado del Estado, la de los particulares, las aguas de los particulares y las aguas de dominio público, que, antes que me pregunten, hubo un problema con la historia del derecho de propiedad de las aguas, pero eso, ¿cómo se solucionó? Se borró el artículo. La bicameral hizo desaparecer toda la historia del agua. Y listo. Y todo queda para una ley especial. ¿Sí? ¿Me ponés la otra? Después está con los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Que es más o menos lo que nosotros hemos estado hablando, que al respecto, recuerden que esta parte estamos hablando de parte general, y la parte general también pone los principios básicos, ¿sí? Es decir, recién va a entrar en reales a ver específicamente de las cosas. Después, en la función de garantía, bueno, ya le dije, eso resumido en las palabras que les dije, es decir, nuestro patrimonio es la prenda común de los acreedores. Eso se resumen esas tres posiciones. Y luego, a ver qué sigue. Sigue tu tema. Vamos. Sí. Miren, en realidad la cuestión de servidumbres, sirgas y demás, mucho no dice. Hay puntos en que ni siquiera lo regula. Pero eso lo van a ver en reales. Pero les digo que hay una gran crítica a las nuevas normas, porque en realidad todos estos derechos que teníamos de... ¿cómo tiene un nombre? Se me fue. De semiperfecta era la propiedad, ¿no? Dominio semiperfecto, ¿cómo es? Imperfecto. Bueno, todo eso es como que hay muchas cosas con respecto al camino de sirga, a la servidumbre especialmente, han quedado sin regular específicamente. Pero bueno, cuando vean reales, allí lo van a ver. ¿Alguna otra pregunta sobre esta historia de los bienes? El concepto de bienes es el mismo, ¿sí? El de cosas también, eso no ha variado. Solamente han agregado estas cosas nuevas, como el concepto del cuerpo humano, de la propiedad comunitaria y de los bienes colectivos. Bien, todo suyo. Sí. Las tierras donde se encuentran las tierras donde se encuentran asentadas las comunidades aborígenes, no son bienes públicos de dominio del Estado. Bueno, no, justamente la Constitución misma les está reconociendo la propiedad, el derecho de dominio sobre las tierras que son de ellos y las que hubieran sido, dice. ¿Sí? Es decir, que incluso ordena, la Constitución también, el 18 lo dice lo mismo, por eso es como una copia. Le ordena al Estado la restitución de las tierras. ¿Sí? Sí, de hecho. Y esa es la gran lucha que tenemos los cortes de la 9 de julio. ¿Sí? En realidad el texto quedó ambiguo y ya les conté por qué. Porque la bicameral sacó y borró toda la normativa que teníamos, que el código tenía al respecto. Entonces volvió a quedar ambiguo, ¿sí? Porque evidentemente no alcanzó el tiempo para llegar a un acuerdo con todos los sectores involucrados acá para poder hacer una legislación sostenible. Pero constitucionalmente, no, por supuesto que no. A ver, sí.
con los derechos adquiridos por los que compraron tierras en el sur, que pertenecen supuestamente a las comunidades que están en litigio. Son derechos adquiridos. Este código, ¿cómo se aplicaría sobre ese derecho adquirido? Bien, en realidad, vuelvo a repetir, el código no dice nada. Dice lo mismo que dice la Constitución, que los que son de la comunidad son de la comunidad y que hay que restablecer, pero no legisla nada. Entonces habrá que hacer, estamos en la misma situación que antes. Por ahora, bueno, pero por ahora estamos igual. ¿Sí? Estamos igual que antes, o sea, hoy, ¿qué día es? 9 de abril, ¿sí? La situación de hoy, de esa incertidumbre, esa falta de, por eso están gente reclamando, va a ser la misma que a partir del 1 de agosto, porque no agregó nada. ¿Sí? No sé cómo lo van a organizar, ahí ya no lo sé. Nuevo, ¿se acuerdan que cuando recién salió el anteproyecto, decían todos, sí, la comunidad, qué sé yo, como por ejemplo la bicameral sacó un articulito que por ahí molestaba, que hablaba de la función social de la propiedad y todo lo demás? Bueno, eso también fue sacado y también se sacó quedamos en nada. Lo que pasa es que quedó mucho en la mente de la gente como que nosotros teníamos cambios con respecto a la propiedad de los indígenas. No es así, está muy igual. Sí, acá tenía una pregunta usted. Ah, bueno. Acá la doctora va a tratar un tema muy interesante, en la cual espero participemos todos, porque es algo que seguro que va a tener muchas cuestiones para comentar, que es el tema vivienda. ¿Sí? Y que otra vez vamos a tener que ir a distintos capítulos y secciones del código, porque no está en un solo capítulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, el tema de la vivienda, específicamente la ley de régimen de bien de familia, a partir de la sanción del código de la puesta en vigencia, es sustituida por estos artículos del 244 al 256. En ese capítulo 3 de esta sección están contenidos todos los artículos referentes a la ley de bien de familia, que no es ni nada más ni nada menos estos cambios que los que venía aplicando la jurisprudencia de doctrina. Ya van a ver en muchas... ¿retumba esto? Sí, ¿no? Ahí, ahora, ¿sí? Sí, si no tengo que correr, está bien. Entonces, como decía, que hay unos cuantos cambios que ahora vamos a ver, que por ahí nos pueden sonar como que ya estaban en la legislación y no estaban, sino que se fueron aceptando y el legislador y la comisión redactora los volcó, ¿no es cierto? Entonces, acá hicimos un poco los cambios que hubo, los más importantes, y después vamos a hacer un resumen. Creemos que el capítulo de la vivienda fue específicamente un capítulo entero porque se le dio una importancia fundamental, porque, bueno, teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho humano y los tratados internacionales que, digamos, nosotros venimos siempre fundamentando en nuestros escritos, como yo digo, de demanda, que los comentamos, bueno, ahora, digamos, tanto la Constitución como los tratados internacionales, y con la constitucionalización del derecho privado, que en este código se ve reflejada, le da una importancia fundamental a la vivienda. Inclusive le extiende a otras cuestiones que vamos a ver que en algunas partes del código están por ahí diseminados, pero no porque sí, tienen de alguna manera una razón de ser.
uno de los primeros cambios fundamentales que vamos a ver en esta reforma es la constitución de bien de familia a favor del titular de dominio, o sea, la vivienda unifamiliar. O sea, ya no va a interesar si la persona vive con 2 o 3, sino si vive sola y es titular de la vivienda, va a poder constituir el inmueble como bien de familia. Es un cambio realmente interesante, ¿no? Porque hasta hoy solamente tenía que estar casado, con descendencia, y acá le agrega, en este articulado, le agrega también a los convivientes. Y como yo les decía antes que si hoy alguno tiene algún inconveniente con la constitución de bien de familia, como todavía no está vigente el código, ¿no es cierto? No empezó a regir, hay un fallo muy interesante con respecto a este tema que se dictó hay varios, pero yo tomé uno que es muy interesante, en mayo del 2014, en donde una pareja de convivientes que eran titulares de dominio, eran condóminos, sin descendencia, pidieron en el registro de propiedad inmueble de capital que se inscribiera el bien inmueble como bien de familia. Y el registro se lo denegó. Dijo que no, porque no cumplía con los requisitos de la ley 14.394, ya se me mezclan nosotros. Bueno, entonces se acudió en un recurso directo a la Cámara y la Sala M Civil de Capital hizo lugar a la constitución de bien de familia, argumentando, bueno, los principios constitucionales, como es el artículo 14, los tratados internacionales, y hablando un poco del tema de la familia, que no solamente está constituida por el matrimonio, sino también por las uniones convivenciales. Y si bien no se pudo basar en el artículo del proyecto en ese momento, porque todavía no se había aprobado el código, lo mencionó que ya el proyecto del 2012, que estaba en tratamiento, también resaltaba esta cuestión de que se podía inscribir. Así que interesante, si alguno tiene alguna cuestión ahí por ahí dando vueltas, sepan que en este momento se lo tienen que plantear, hay mucha jurisprudencia sobre el tema. Otra, ¿cómo se llama? El tema es que dice CJ contra el registro de la propiedad inmueble, Capital Federal sobre recurso directo. Tengo yo acá la copia, si quieren después se la doy. No tengo más referencia que esto, así está. Hay una, para que tengan, digamos, un dato, por ahí lo saben, ¿no? Pero por ahí alguno no lo sabe, lo digo. En la página del Colegio de Abogados de Capital Federal hay ahí una partecita que tienen que investigar porque siempre lo van cambiando, donde hay fallos que suben todos los días, muy interesantes, que hacen referencia al nuevo código. Entonces uno por ahí necesita, digamos, alguna cuestión que tenga que plantear, y ahí tienen, digamos, la vigencia. Si bien no pueden fundamentar sobre una ley que todavía no está, digamos, no empezó a regir, pero sí, como fundamento es muy interesante porque por ahí hay temas que nosotros no dominamos, y tal vez leyendo esos fallos rápidamente nos ponemos en tema con las cuestiones de las partes, porque vieron que en los fallos siempre se relata un poquito los hechos, y bueno, de ahí saqué este fallo. Después se los voy a pasar, si quieren les doy una copia. Otra innovación también es que bueno, que se permite que el bien de familia sea constituido por todos los condóminos, aunque no sean parientes, ¿no es cierto? Interesante, porque la condición es que todos lo pidan a la vez y todos firmen, ¿no? No solamente uno. Y como el caso que dije, que eran dos convivientes, condóminos. Tanto al derecho individual, sino a la protección que habíamos hablado cuando hablamos del régimen patrimonial, del interés familiar, ¿sí? La protección familiar. Ese cambio es lo que lleva al artículo del 244. 244, ¿no? El primero, del sí. bien de familia. Sí.
Sí. Bueno, sí, o sea, la vivienda familiar y la unifamiliar, porque al permitir que el único titular sea, digamos, que pueda constituirlo, es interesante, ¿no? Sí, no habla de bien de familia. Sí. Vivienda unifamiliar. Vivienda unifamiliar. Sí, no habla de vivienda de familia. Habla de vivienda seca. Habla de vivienda. Claro. Habla de vivienda solamente. O sea, vivienda familiar y vivienda unifamiliar. Dos temas, ¿no? No habla la verdad que de vivienda de familia. No hace mención. Sí, en realidad no deja de serlo, ampara las dos cuestiones, para la familia, los que vivan, los descendientes, los cónyuges, o una persona sola. Por eso unifamiliar y familiar. Sí. Sí, una pregunta. En el caso de los condóminos, ¿sí? Sí. Puede darse que yo tengo como única propiedad el 50% utilizo de una propiedad que la quiero poner como bien de familia y mi otro condomino ya tiene como bien de familia otra propiedad. ¿Qué hago? ¿Yo no lo puedo poner como bien de familia o sí puedo? Yo creo que no, porque dice que los condóminos tienen que ser, todos tienen que firmar cuando son condóminos. Y si el otro tiene ya otra propiedad, va a prevalecer la primera, o sea, va a tener que desafectar a aquella para poder constituirlo los dos a la vez. Va a tener que optar, la ley también eso lo legisla. Sí, también hay una pregunta ahí, como dice acá la doctora, que si leen el 244, les dice que pueden poner como bien de familia en la totalidad del inmueble o parte de ella. Sí. Entonces, la pregunta es, si yo condomino, en el ejemplo del doctor, quiero poner el 50%, ¿no lo puedo poner? Para mí que sí. Claro. A ver, Claro, Patricia. o hasta una parte de su valor. A ver, dale el micrófono sí, ahora paso así escuchamos todos. Pareciera que hay una contradicción porque tienen que firmar todos los condóminos. Sí. Entonces la pregunta es, si un condómino tiene registrado un bien de familia o un ex bien de familia, ¿puede firmar a favor del otro inmueble? Evidentemente no. Entonces es una contradicción el código que se va a tener que resolver con la jurisprudencia, ¿no? Muy interesante. A ver. En realidad lo que dice en la primera parte del artículo dice, puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda por su totalidad o hasta una parte de su valor. Claro, pero ella dice, el detalle, aclara que en el caso de condóminos deben firmar todos. Y el caso que puso el doctor es de condominio. O sea, usted sola o el matrimonio pueden poner el bien de familia, ¿sí? Acá en el 244 dice, no puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles, y a mí me parece que no sería este caso, porque no es único propietario. Dice, no puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo. No, de condominio habla el doctor. ¿Sí? Mira el lío que hizo, doctor, ¿eh? ¿A dónde está el doctor? Ah, mira, puso la mano y la escondió, ¿viste? Sí, le escondió. Mirá. Cobarde. Vamos a la conclusión suya después. No, doctor. Estamos razonando todo acá. Vamos a después. El tema de que todos tengan que firmar
No. El tema de que todos tengan que firmar, ¿no podría ser considerado como que se ponga el 50 por el que quiere ponerlo y el otro 50 que tiene otro bien, lo está autorizando, por eso tiene que poner la firma por el 50? Que da el asentimiento con su 50, su 50 no lo toca. Por eso pide la firma de todos a los fines de que le dé la autorización al otro que ponga el 50. Claro, lo que yo entiendo que la firma que piden de todos son dos condóminos. Uno tiene otra propiedad y hay uno que quiere poner su 50% como bien de familia. El hecho de que pidan la firma de todos, ¿no estaría dando el asentimiento para que el otro ponga el 50 nada más? ¿No su pedazo? Entonces por eso piden la firma de todos. No lo dice. Claro. No. Claro. Lo que pasa es que al no decirlo, me parece que tendría que surgir específicamente de que esa es la intención. Los hijos no eran titulares, pero eran beneficiarios. Hay beneficiarios, no sé doctora, pero eso lo debe saber. Incluso avanza más la ley. Puede ser beneficiario el mismo titular, el mismo propietario, que antes no podía. Claro. O sea, no solo tenés beneficiarios, pueden ser los hijos, puede ser cualquier otra persona. Bueno, eso te lo dejo que lo explique. No, por eso sí, lo que hablamos antes, por eso se llama vivienda unifamiliar, porque también lo puede afectar solo el único titular y ser el único beneficiario. Yo acá estoy divisando que tenemos una escribana, la doctora Fernanda Andrés, y ella creo que había hecho antes se levantó la mano y... A ver. Allá. ¿A dónde? Fernanda, levanta la mano. Está escondida, ¿Qué pensás? No puede ser. Usted también es abogada, ¿no? Sí. No, ejercí como abogada 12 años y 12 años de escribana. Ya tengo 23 años, parece mentira, pero en el ejercicio. No, yo lo que estaba analizando, porque bueno, hay muchos cambios, pero lo que están hablando ustedes constantemente es que la visión del nuevo código apela al interés individual. Y entonces, a mí, ¿cómo me va justamente este nuevo código a limitar que si yo tengo un solo bien en condominio con otra persona, me limita que yo no pueda poner este bien en bien de familia? Aparentemente es que si todos, o sea, quieren poner en bien de familia, en bien en condominio, tienen que comparecer todos a firmar para estar sujetos a esta afectación y a este beneficio. Sí. Pareciera. Sí. Sí, obviamente que no es claro, porque dice sí, la afectación puede ser solicitada por el titular registral. Si el inmueble está en condominio, obviamente tienen que comparecer todos los cotitulares a pedir la solicitud de su afectación, pero considero que el caso que dijo el doctor, no me puede a mí la ley limitar a que no lo ponga cuando el otro condominio ya tiene, o ya está, tiene otro bien y goza de ese beneficio, para mí. Basado en el interés individual, tal cual, de la persona. Por ejemplo, yo tengo un solo bien y lo tengo en condominio con mi hermano, y en ese bien justamente vivo. Porque también convengamos que es difícil que convivan en bien de familia todos los condóminos, y todos vivan en el mismo lugar. Entonces a veces se da que tengo un condominio y el que vive realmente es uno. Entonces por lo menos, claro. No, ahí tenés que hacer la opción, si sos titular de otro bien. Ahí si sos el condominio, y yo saben que no. Bueno, doctora, continuamos. Otra de las novedades... Please, silence. If you don't understand Spanish, I'm going to speak in English, okay? What? So, silence. ¿Qué entendieron? Silencio, sí. Acá es donde se sabe. Ok. Perdón. El fin de la seguridad de la vivienda tiene un fondo familiar, ¿correcto? Si bien se prevé la posibilidad de la
de la persona titular sin familia puede tener el bien familiar, pero sacando ese caso, se supone que es convivencia entre una pareja. Perdón, doctora, yo no quiero hacer una exégesis de lo que dice el código, sino que me llevo por lo preliminar del código, que son los principios fundamentales del derecho. Por lo tanto, uno es titular, pero si hablamos de vivienda familiar, se supone que por lo menos tienen que ser dos, ya sean convivientes, ya sean cónyuges, ya sea lo que fuere. Bueno, sigo explicando mi teoría. Si hay una propiedad donde supuestamente hay dos condóminos, considero que si lo tomo como una vivienda familiar y el otro condómino es propietario también de una vivienda, creo que estaría en una situación donde uno podría pensar que uno de los condóminos tiene dos familias. Ha cambiado el paradigma de la familia. A ver, creo que tenemos que aclarar un conceptito básico ahí. El código no habla de vivienda familiar, habla de vivienda y protección de la vivienda. Y de ahí va todo. A ver, por ahí, espera que me pidieron acá un poquitín. Claro, cambió el paradigma. Está protegiendo eso. Claro. Pero ¿por qué cambió el paradigma? Porque esto se basa en los derechos humanos, en los tratados internacionales de derechos humanos y en la protección constitucional que protege a rajatabla el derecho a la vivienda. Por eso no habla de vivienda familiar en este punto, ¿sí? Habla de vivienda y garantiza la vivienda, se esté solo, se esté acompañado, se esté legal, se esté ilegal, se esté en la saladita, no sé, cualquier cosa. O sea, pero si es vivienda, o sea, lo que nosotros tenemos que probar es que sea vivienda. Por acá alguien quería hablar. Termino. Claro, tengo yo el micrófono. No, que me parece que nos tenemos que sacar el concepto de bien de familia de la cabeza. No es más bien de familia, es afectación de la vivienda que tiene un destino similar a lo que era el bien de familia, pero ya no es bien de familia. Por eso hay muchas cosas tenemos que sacudirlas y engancharlas de otra manera, desde otro punto de vista, porque si no, lo que pasa es que lo que nos confunde es que, digamos la verdad, las normas son casi las mismas de las que teníamos, ¿sí? Lo que ocurre que al decir vivienda el concepto es más amplio y les permitió hacer al beneficiario como el instituyente una sola persona, o que no sean familia. Por eso no se llama familiar y pueden no ser familia, ¿entienden? Es decir, amplía el concepto de esa manera. Claro, es lo mismo más amplio. Ahora eso sí. Sí. Espera que terminamos acá con el tema. La aclaración que le quería hacer al doctor que hizo el comentario. Los principios a los que se refería son los de la 14394 que fue derogada. Entonces, esos principios de la familia ya no están más. Eso es lo que tenemos que adaptarnos a esta realidad, que a lo mejor, no sé si es peor que la anterior, pero bueno, es la realidad, todavía no lo sabemos. La realidad actual es que estos principios justamente, bien lo aclaraba Patricia, el código no habla de familiar, habla de vivienda.
Entonces se acabó aquello de que protegían la familia. A partir de agosto parece que ya no está más. Esto lleva a un gran problema. No sé, te dejo a vos, porque si no, soy muy acaparadora, la dejo a doctor. Esto lleva a un gran problema, que depende de dónde lo mires, nosotros vamos a decir, ¿es un retraso o no? El problema es que excluye las unidades económicas. Con la ley que tenemos vigente hoy, hasta el 1, nosotros podríamos poner, proteger también hasta cierto monto y demás, los centros. ¿Estoy linda, Alejandro? No, porque siempre salgo con una cara, yo por eso no me gustan las fotos. No me gustan para nada. Está bien, no es que no me gusta, lo que pasa es que ahí me veo. Mientras es así, el problema es de ustedes. Ahora con la foto ya el problema entra a ser mío. La cuestión es que hoy podemos, por ejemplo, proteger las unidades de producción hasta el monto de que sea para la subsistencia de la familia y etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, con este nuevo sistema no está protegiendo eso. Solo protege a vivienda. No protege las unidades productivas. Las excluyó, ¿sí? Entonces eso trae ese otro problema, que veremos después cómo saldrá la cuestión. Claro, porque cambia el paradigma, pero al cambiar agrega algunas cosas, pero tiene que excluir otras. Claro, una chacra de 100 hectáreas, ellos dicen no, pero acá la doctora les va a explicar qué ocurre entre los urbanos y los rurales. Un poco pasa lo que pasa también con otros institutos de derecho, ¿no? Con esto también van a existir planteos. En este código no tenemos ni citas, ni tenemos referencias, y como siempre hay artículos que traen dudas como estos, y bueno, va a depender de nuestras presentaciones, como siempre digo yo. Nos deja la verdad que a los letrados que ejercemos en la profesión en forma autónoma, no es también muy difícil de ejercer un derecho preventivo, porque hay muchas cuestiones que vamos a tener que esperar a ver cómo se van a ir desarrollando, porque de hecho, miren, ahora lo poco que vimos y ya tenemos varios puntos de vista, y cada uno con su cliente cuando nos venga a ver y le vamos a decir, mira, no sé, esto no sé qué es lo que yo puedo plantear esto, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar a cuestiones que ya fueron debatidas, ahora van a empezar a ser debatidas de nuevo, ¿no es cierto? Entonces eso es una cuestión que no escapa a esta cuestión de la vivienda, o sea que va a estar en nuestro saber y entender y estudiar cómo vamos a poder plantear las diferentes situaciones que se vayan a suscitar. O sea que tenemos una capacidad muy restrictiva y muy limitada para ejercer, ¿no? Un derecho preventivo, que es lo que nos interesa. Cuando viene el cliente es decir, bueno, mira, no, esto no lo puedes afectar, esto sí, en este caso particular, esto, entonces, esto es un desafío y es lo que se viene, ¿no? Y sí, bueno. Que al hablar de vivienda, incluso hablamos de vivienda, hablamos de todas, sean urbanas o sean rurales. Pero las rurales, si bien las urbanas no tienen la limitación del valor económico de la vivienda, sí la tienen las rurales. Esa sería la conclusión. Claro. Sí eso las está en tienen el la artículo conclusión. 256, que es el último que habla del inmueble rural. Ahí sí, para que se pueda afectar un inmueble rural, no tiene que ser de un valor determinado, que van a ser los propios registros locales que impongan. Que por ahí ya están, porque, digamos, lo que hace es dividir. En la ley vigente habla de las dos cuestiones, rurales
y de familia. Ahora los divide. Y urbano. Habla de familia, de vivienda en el primer artículo, y el último de este capítulo habla de el inmueble rural. Y ahí sí le impone el límite. un Dice que límite. esto se aplicará a los inmuebles rurales Claro. que no excedan la unidad económica. ¿No? Vos sabés bien explicar lo que es la unidad económica. Pues. Y el valor fiscal que, digamos, no tiene que superar el valor fiscal que determina cada lugar, cada registro. Cada registro tiene... No. Siempre y cuando sea rural. No, en la cuestión de familia no hay, digamos, no hay un límite. Es diferente al actual, que sí le impone un límite a ambas cuestiones. A ver. Perdón, si yo tengo, no necesito micrófono, ¿se me escucha? Sí. Si yo tengo una sola propiedad, Sí. la única, y logré juntar moneda por moneda, $2 millones. ¿Por qué? Moneda por moneda. Me costó. El La doctor... compré, ¿por qué no lo voy a poder afectar? No, porque una parte me está, es discriminatorio. Perdón, a ver, doctor, su pregunta es, usted se compró su vivienda de $2 millones. Sí. ¿Y dónde la tiene? Protegerla. ¿Dónde la tiene? Rural. ¿Barrio Parque? Rural. Ah, ¿rural? No, perdón, pero no lo va a poder proteger. Bueno, me mudo a Barrio Parque. En Barrio Parque sí. Y le vuelvo a reiterar lo que recién les dije. Yo voy de bombacha, no puedo. Al ser, no, por supuesto. Y no sé qué quiere creer. Yo, Patricia, yo estaba pensando, ¿no será una venganza por la 125? Sí, me parece. Porque... No sé, pero el sistema es como que está hecho. Volvemos. Punto, protejo la vivienda. ¿Sí? Sea unipersonal, sea familiar, es vivienda. Muy bien, por eso protejo el derecho humano a la vida. Ahora, la vivienda urbana no tiene límite en su valor económico para ser protegida. O sea, su casa en Barrio Parque está salvada. Pero si usted la tiene en zona rural, no va a poder constituir la protección. Bien, esa es una discusión que nosotros en el instituto la tuvimos y estaba acá la doctora también Carolina, estaba ella y era una discusión que se nos había planteado, ¿no? Porque, espera un minuto, cierra este tema. La discusión era porque, ¿qué quería decir con urbano? Con rural, inmueble rural, ¿no? Pero después Carolina nos hizo notar algo que es verdad. La redacción del artículo dice que estas normas de este capítulo se van a aplicar también a los inmuebles rurales que no excedan de la unidad económica. Es decir, que el bien de los $2 millones no puede protegerla. Porque lo primero que yo pensé es lo que ustedes están pensando. Ah, ¿no puedo hacerlo hasta la unidad económica y el resto dejarlo? ¿Qué es lo primero que se planteó? Pero lean bien lean bien el artículo. Ojo, esto va a ser, yo ya les dije, estas son normas abiertas. Y la interpretación y la lucha nuestra va a estar. Pero bueno, está bien, porque para eso somos los abogados. A ver, ¿en qué nos...? Si tuviera todo el mundo resuelto todo, no necesitaría un abogado. No, quería preguntar, entonces, en la primera parte del 244, cuando habla que se puede afectar en su totalidad el inmueble o hasta una parte de su valor, esta partecita, ¿a qué casos estaría justamente involucrando? ¿A cuál? ¿A los rurales? No. A los rurales no, a los rurales, a los urbanos puedo dar todo, entonces ¿a cuál? No, primero un tema que dice que la unidad económica, de acuerdo con lo que establezcan las reglamentaciones locales, no sabemos cuál va a ser la unidad económica que impongan
a los rurales. O sea que por ahí el inmueble rural de 2 millones de dólares entra. Ese es un tema. Cuando eso que planteó Alejandra, ¿no? Planteaste el tema ese que uno podría decir, bueno, con ese criterio, yo también se me ocurrió lo mismo, con el criterio que si excede, entonces afecta una parte, si es rural. Pero acá, es claro, dice que no excede la unidad económica, en cambio en el otro no sale la unidad económica. Entonces, la doctora nos hacía notar de alguna manera que también es un poco, de alguna manera, contradictorio o complementario, de acuerdo a cómo uno quiera hacerlo valer. No sé si ¿qué piensan ustedes del último artículo? ¿El del inmueble rural? Sí, el urbano todo. Miren, yo lo veo así. De ahí, vamos a ver, después nos vamos a encontrar de aquí a unos años, espero poder, y veremos qué nos dice la cosa. Yo pienso que esto es así. Como es una protección de vivienda, la vivienda urbana, la vivienda en sí se puede constituir todo en el parte. ¿Por qué queremos hacer una constitución en parte del valor? Y porque ustedes saben que cuando ponemos este tipo de protección perdemos garantía y a veces queremos dejar una parte como garantía de, qué sé yo, de algún préstamo bancario que quiero sacar. Lo que pasa es que no sé si el banco lo va a querer hacer así o no. Pero bueno, es decir, ese todo en parte va tanto para los inmuebles urbanos y rurales, para todos, para todos. Bien, ahora, por exclusión, hace una excepción con respecto a los rurales. Esta es la regla general, podemos hacer todo esto. Ahora, excepto en el caso de los inmuebles rurales, que van a poder ser protegidos siempre y cuando no excedan la unidad económica. Y acá alguien preguntó, ¿qué se entiende por unidad económica? Y unidad económica es un concepto, ojo, yo no lo sabía, que evidentemente manejan los fiscos para poner las valuaciones fiscales, ¿sí? Para poner, es decir, las unidades, aparentemente la unidad fiscal, la unidad económica es un valor que lo maneja el Estado. Depende local. de la jurisdicción en que se encuentra. Cada ¿Sí? registro local, claro. ¿Cómo? Cada registro local. Claro, De cada jurisdicción. va a variar en registro. eso. Entonces no podemos decir, si estamos hablando rurales, como vivienda, a 1 hectárea o a 100 hectáreas. Depende de dónde esté ubicada, depende del valor que esa jurisdicción le hubiera puesto como unidad económica. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que hubo una venganza, porque antes estaban juntos, ahora los Claro. separaron, le pusieron una limitación. O sea, en claro dejamos dos cosas: no están las unidades productivas y Exacto. en los casos de los inmuebles rurales está limitado a que no superen la unidad económica. Sí, sí, podemos hablar. Sí. Exacto, sí. Sí. La excluye directamente. Esa era la discusión que nosotros... Y bueno, ahí estamos los abogados. Ahí estamos. Claro, además, si tenemos paradigmas de igualdad, no discriminación, y los derechos humanos, y qué sé yo, y bueno, tendremos que ver en cuánto perjudican nuestros derechos humanos. Perdón, en esas casas donde tenemos arriba la casa y abajo la unidad productiva, esas que es una misma vivienda, digamos, para el fisco es una casa, ¿eso se puede afectar, como proteger o no? A ver, yo le voy a dar una respuesta como buen argentino. Si usted en el fisco la tiene como vivienda, donde usted vive y demás, y qué sé yo,
quién le va a decir algo. Ahora, si viene su acreedor, ¿sí? Y le prueba que abajo tenía, y ahí estamos en otra cosa. Acá hay una doctora que quiere hablar, a ver. Que no sé si vamos a ver el artículo 254 que habla de los honorarios profesionales. Que en una sucesión que esté constituida la afectación de vivienda no puede exceder el 3%. Y en cualquier otro tema de afectación, el 1%. Y le digo, es algo muy similar a una modificación que hicieron los casos. Y aprovecho y hago una acotación respecto de esto, que lo que estaba viendo también, que en la modificación que se hace respecto a como antes era el antiguo bien de familia, que uno para poder enajenar la propiedad debía desafectarlo, venderlo y después en ese tramo podíamos ser pescados por los acreedores. Ahora no, ahora hay una continuidad, con lo cual o sea, está terreno propicio para el no pago. El resultado ese, nada. Y ahora va a hablar la doctora de ese punto que va incluso más allá, y ahí sí entra a hablar del concepto de vivienda familiar. Ahora, la cuestión es, fíjense que este sistema también lo que agrega, algo que veníamos finalmente haciendo al final de la evolución doctrinaria y jurisprudencial, porque esto no era así. En el caso de quiebras, ahora lo dice específicamente el código, que va a responder con ese inmueble para los deudores anteriores a la Constitución, ¿sí? Es decir, el juez de la quiebra va a ordenar la desafectación, se va a vender, se va a pagar a los acreedores anteriores y el remanente vuelve al propietario del inmueble, no se paga a los acreedores posteriores. Sí, esa es una jurisprudencia que se evolucionó ahora, pero antes, y le estoy hablando del año 2000, tampoco no le estoy hablando de 1800, ¿no? Le estoy hablando del año 2000, 2004, 2005, todavía se desafectaba todo y se pagaba a todo el mundo y había que pelearlo para salvar el resto, pero bueno, ahora lo tiene el código. Acá, es decir, hablaban de la vivienda familiar, las otras protecciones. Sí. Otra cuestión que se introduce muy interesante es que la afectación la puede decidir el juez. En el caso del convenio regulador, cuando las parejas se divorcian, lo pueden proponer, si es que no está, que se siga manteniendo, y en las uniones convivenciales, cuando ya dejan de convivir y van a hacer la conclusión también, y cuando hay incapaces o con capacidades restringidas, también el juez de oficio puede ordenar la afectación. Interesante, ¿no? Porque eso no estaba contemplado. Bueno, eso lo dije antes, se amplía la lista de las que están acá en el código, que ya todos los conocemos, se amplía a los convivientes. Sí, son las que estaban, se amplían. Y esto es lo que decía el doctor, la subrogación real, ¿no? Que se puede aplicar, vendemos una vivienda a la próxima, ¿no? Hay que hacerlo constar, eso, en la escritura relativa de dominio, que el anterior estaba inscripto como para que surta efectos, ¿no? Para que en el siguiente. También se aplica al remanente la protección de una indemnización, ya sea que provenga del seguro o de la expropiación, ¿no? Y acá un poco lo que dijo la doctora recién, se resuelven los problemas discutidos en la doctrina, ¿no? ¿Qué pasaba en las quiebras? Bueno, no lo voy a repetir, ya lo dijo la doctora. La retroprioridad registral, es decir, si hay dos inmuebles inscriptos como, digamos, afectados a este régimen, va a prevalecer el que se inscribió en forma primera, y ahí dice que los registros van a establecer las formas de intimación o los plazos que van supongo, no sé, dirán cuando se afecta que por un plazo determinado, si es que hay otro, queda ese como primero, o prevalece el que se afectó primero, digamos. Y hay un plazo para desafectar si queremos que quede ese último o el primero.
que cada registro lo va a hacer, digamos, con las potestades que tiene, ¿no? También, que digamos, por jurisprudencia de doctrina ya se venía fallando así, por deudas de expensas, ¿no? Es inoponible, y las cuestiones de los alimentos, también. Y ahí yo les escribí algunos artículos que están, no están, digamos, en este capítulo, pero que a lo largo del código también hay en la cuestión de la causa por fallecimiento, en donde se habla de la vivienda familiar, ¿no? Entonces como que la protección es como que se extiende, y si bien no hace referencia a estos capítulos, pero nos habla todo el tiempo de vivienda familiar, continúa con el concepto ese, y ahí están los artículos que yo después para que ustedes los relacionen. Y hay uno interesante que hoy discutíamos también, porque si ustedes se fijan en el artículo del código 456, a ver si no me equivoco, que también es para discutir, ¿no? 456, actos que requieren asentimiento, ¿no? Eso continúa como hasta el día de hoy. Sabemos que cuando está con la vivienda sociedad conyugal, por más que bien sea propio o ganancial, necesitamos el asentimiento del otro para disponer, ¿no? O grabar. Pero acá dice algo interesante, dice en el último párrafo del artículo 456, dice: la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Y acá entra a jugar un poco el tema. Sabemos que es obligatorio inscribir la vivienda para que quede afectado con el régimen, porque es la única forma que vamos a poder decir, bueno, mire, estaba afectado a partir de esta época, por ejemplo, esta deuda, no, usted no me puede disputar la vivienda porque es con posterioridad. Acá hablamos un poco con las doctoras que estábamos debatiendo este artículo, y acá la vivienda familiar, pero no habla, digamos, de que, o sea, parecería como que no hace falta que esté afectada cuando es así. Pero, no sé, ¿ustedes qué les parece? Claro, pero... Sí, pero... ¿Y si no es...? Hablé que había dos conceptos en el código: la vivienda y la vivienda familiar. Toda la protección de la vivienda, el derecho humano a la vivienda y todas esas cuestiones, es lo que estábamos hablando recién con nuestra antigua o presente y después futuramente antigua ley de propiedad de bien de familia. Ahora, además, el código, por otro lado, protege la vivienda familiar. Y cuando hablamos nosotros de régimen patrimonial, hablamos varias veces de la protección de la vivienda familiar. Y no nos estábamos refiriendo a la protección de la vivienda en general. ¿Sí? Y ustedes lo deben haber visto también en divorcio y lo deben haber visto en el cese de la unión convivencial. ¿Sí? Que incluso esa protección, cuando se le asigna a uno de los cónyuges o uno de los convivientes, por el acuerdo y demás, debe ser inclusive inscripto. Y ahí estaríamos bárbaros. El problema que está planteando acá la doctora es que acá no requiere inscripción. Parecería, no sé, no estoy tan segura, porque respecto a eso habla el tema de la automaticidad. Bien, en este artículo nosotros tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Espera que cierro la idea, ahora si no se me va, ¿viste? Varios conceptos. Una cuestión es qué tipo de deudas, ante qué tipo de deudas está protegida la vivienda familiar. Recuerden que este artículo 456 forma parte del régimen primario que habíamos hablado en su momento, ¿sí?
es decir, aquel régimen que no puede ser disponible por ninguna de las partes, que son derecho público, ¿sí? No, dice público, que del Estado, que protege a ultranza la Constitución, los tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No son disponibles para las partes. En ese contexto está ese 456, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de deudas? Y si lo leemos en el último párrafo, son solamente las deudas personales de uno de los cónyuges, ¿sí? Y son las de, porque dice que los acreedores posteriores al matrimonio, ¿acreedores de quién? Del cónyuge. ¿Por qué? Es decir, que si el cónyuge va y le pide un préstamo bancario, ¿sí?, el banco no va a poder venir a ejecutarle la vivienda familiar por este artículo. Ahora, salvo, imagínense cómo van a ser los contratos bancarios, salvo, dice, que los deudores sean los dos cónyuges en forma conjunta o que sea uno con el asentimiento del otro. Así que imagínense que casi las deudas personales cuando uno está casado no van a existir, porque si no, no van a poder ejecutar este bien, esta vivienda familiar, que no está, es decir, que yo voy a tener que probar, y nos guste o no esto, que incluso ahí hablaban, que decía el doctor, que hasta declararon inconstitucional la ley de provincia que decía que por ser vivienda única, qué sé yo, que no se podía ejecutar y todo lo demás, que era inconstitucional. Bueno, no sé qué va a pasar con eso. Había alguien que, antes de la doctora, que quería, a ver, ahora voy, Sí, yo quería aclarar que por un lado está muy bien porque ampara a muchas personas que por si la negligencia o ignorancia pueden caer en este tema de deuda. Pero también, claro, también es un arma de doble filo porque puede darse a un fraude con complicidad entre cónyuges. De hecho, es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la comisión bicameral, cuando hablábamos de aquel famoso artículo 1002 que componía como inhabilidad para contratar en interés propio a los cónyuges entre sí que estaban en el régimen de comunidad y que la finalidad era evitar el fraude, no sé qué historia? Bueno, no se dieron cuenta de esto, que eso es más fácil. ¿Quién habla? Vos, perdón. No, una pregunta que no sé si un poco, pero ¿qué pasa cuando es vivienda familiar y el bien es de uno de los cónyuges? Cuando el bien es propio de uno de los cónyuges y es vivienda familiar. Primero, que acá está hablando el 456, por eso dije bien el contexto. El 456 está en el contexto del régimen primario del matrimonio, ¿sí? Y después, para poder ver la solución a ello, tenemos que ir a lo que se dispone con respecto a los bienes propios, el 464, el 465 y demás, y las responsabilidades. Ahí es responsable directamente el cónyuge, ¿no? Perdón, Patricia, respecto de la doctora, ese artículo está en la parte de las disposiciones comunes a ambos regímenes, ya sea que tengas el de separación de bienes o el de comunidad. Ese artículo aplica para cualquiera de esas dos opciones, o sea, ya sea que el bien es propio o ganancial, la vivienda familiar necesita siempre, eso continúa, es el 1277 de hoy, ¿no? Entonces ese es el caso. Mi duda es la siguiente: cuando venga un cliente a mi estudio, lo primero que tengo que hacer es preguntarle si es casado o es soltero antes de firmar un convenio de honorarios. Si viene, le tengo que creer. Por empezar, le tengo que creer lo que me dice. Si me dice que es soltero y es casado, me jorobó. Ya contra la casa no voy a poder ir. Ahora, si me dice que es casado, le tengo que decir que me traiga a la señora esposa para que me firme el convenio de honorarios para el día de mañana, si no me paga, poder ejecutarle la casa. Ah, bueno, ahí sí. Sí, seguro. Y en sí, en general, los acreedores. Es decir,
si lo vemos desde el punto de vista económico, financiero, esto aumenta en gran medida lo que se conoce el costo de transacción en los contratos. ¿Sí? El costo de transacción, ¿por qué se ve tan aumentado en esto? Porque nosotros, para hacer un contrato, vamos a tener que tomar un montón de seguridades, ¿sí? ¿No es cierto, doctora Vizcaíno? Usted que sabe de estas cuestiones. Hay que tomar un montón de seguridades, como ver quiénes son los contratantes. Y nosotros como abogados, cuando asesoremos en un contrato, le vamos a tener que decir, mira, tenemos que pedirle, no sé, el inmobiliario, el acta de matrimonio, ¿sí? Y, mire, porque incluso antes, sí, por eso el acta de matrimonio, tenemos que pedir el acta de matrimonio para... Claro, eso es como lo que hacían los bancos para, que decíamos siempre, nos va a pedir el examen de orina, y bueno, sí, vamos a tener lo que hacer en todos los casos. ¿Existe todavía, bueno, está vigente la ley de inembargabilidad de la vivienda única? No, eso es solamente provincia de Buenos Aires, primero, y segundo, no sé en qué estado está en realidad, no tengo idea, pero sé que fue en un fallo declarado inconstitucionalidad, inconstitucional. No sé si alguien sabe. Ah, bien, está vigente, pero con la declaración de inconstitucionalidad. Bien, ¿seguimos? Sí. Yo creo que respecto del tema de la automaticidad, no sé si ustedes... A ver, sé que ustedes están al tanto, la verdad que yo hasta el año pasado no lo tenía, no lo sabía. En el 28 de diciembre del 2012 se sancionó una ley que es la 14432. ¿La tienen? Sí. 14432. Que esa ley se sancionó el 28 de diciembre del 2012. Que entre otras cuestiones, una ley provincial, ¿no? La provincia de Buenos Aires, de esta provincia, en donde, entre otras cuestiones, se establecía la automaticidad del beneficio de digamos, del bien de familia. Es decir, que automáticamente, sin necesidad de publicidad registral, la casa, que era vivienda única, permanente, de ocupación familiar y que hijos menores, incapaces, queda automáticamente afectada sin tener que ir al registro. Bueno, esa ley fue declarada inconstitucional en varias oportunidades por varias cámaras de la provincia de Buenos Aires. Acá en San Martín, la Sala 2, el año pasado creo que fueron 2 veces, en 2 asuntos, que lo declaró, ¿no? La inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque con justa, digamos, basado en un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que en un tema muy parecido llegó por una cuestión que se planteó en Córdoba, una ley de Córdoba que también preveía esta automaticidad, digamos, de la ley de bien de familia. ¿Y cuál es el fundamento para rechazarla, ¿no? Primero que legislar sobre esas cuestiones están solamente reservadas al Congreso de la Nación, en su artículo 77, inciso 12 de la Constitución. Ese era un tema. O sea, que se estaba legislando sobre, digamos, la agresión, digamos, sobre los bienes que uno puede obtener, o qué bienes van a poder ser utilizados para agredir el patrimonio del deudor, digamos, legisladores de la provincia que no tienen competencia para eso. Entonces, ese fue un tema. Y además también el voto del doctor Guardiola, que fue uno de los camaristas que falló en Junín sobre este tema, dijo algo cierto, me gustaría vérselo hacer unos renglones, pero exactamente como lo dijo. Yo creo, y esto yo lo relaciono con este tema, porque yo creo que esto va a terminar siendo que van a tener que también, de alguna manera, registrarse estas cuestiones, que no va a ser, sino se va a prestar muy fácilmente, porque quién sabe si es vivienda única y todas esas cuestiones.
Claro. Entonces, a ver si me tengo la letra, lo copié. Sí. Y yo lo haría. Ella dice en un contrato de locación con el garante del contrato, voy a tener que hacer todo esto y yo se lo pondría. Soy casado con el régimen tal, se pone copia de la lista de matrimonio y yo lo haría. Yo hablaba en los contratos del encarecimiento de los costos de transacción. Sí. Con respecto a la locación, yo personalmente he visto que para salvaguardar el derecho de garante como tal, se hace una cláusula más donde expresamente ante un notario tiene que certificar la firma y desisten del beneficio otorgado por esta ley. Es una única cláusula que considera ese efecto. Sí, pero ahora no estamos hablando de una ley especial, estamos hablando del código. Pero son derechos, la pregunta es, ¿puedes renunciar a este derecho del artículo 456? No, porque es un régimen patrimonial primario, inderogable, indisponible para las partes. No lo puedes tocar, no puedes renunciar. ¿Cómo? Por eso pero de la volvemos escritura va a surgir a la investigación de con quién contratamos. Y ahí va yo a los costos transaccionales. Vamos a tener que investigar más, vamos a tener que tener más antecedentes, no sé, qué sé yo, algo inventaremos, declaración jurada ante el escribano donde dice que hace constar que es soltero, qué sé yo, ¿viste? Sí. Con respecto a ese último artículo, yo pienso que los fallos se van a tener que ayornar, es decir, pienso que no van a seguir más vigentes los fallos de estos que declararon inconstitucional, y porque claramente el artículo del Código Civil está diciendo que a partir del casamiento, del matrimonio, y listo. Por otra parte, ahí expresamente está diciendo que lo que se protege es la vivienda familiar. Aparte, nuestra Corte Suprema es re conservadora, todos sabemos. Declaró inconstitucional el tema de la tasa activa para actualizar los créditos laborales y ahora acá esto, sin tener en cuenta que la Constitución Nacional dice los derechos y garantías consagrados no son los únicos, y los que surgen de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno, también están garantizados. Entonces, ¿por qué razón van a declarar inconstitucional una norma que garantiza que la vivienda única sea bien de familia a partir del matrimonio? Eso es una actitud re conservadora, re individualista. Sí, la cuestión es que creo que los jueces van a tener que interpretar dentro de todos esos conglomerados de derechos y deberes que superiores y demás, ¿no? Veremos cómo irán ellos haciendo esto. Les vuelvo a decir, está como vivienda familiar, no importa si sea única o no. ¿Sí? La historia de la única es de la ley provincial, ¿no? Pero acá no. Acá es donde vive la familia. No importa que tengan un montón de otros, ¿cómo? Claro, es familiar, donde vive la familia. ¿Sí? Bien.
No, el problema de los capitalistas y de los proveedores es que nosotros no vamos a tener crédito. Ese es el problema, ¿me entiende? Es la pérdida del crédito. Y si hay un concepto básico, pero básico, bien básico, de la economía, no, es el crédito. No hay circulación de bienes sin crédito. Por eso cuando tenemos los concursados, los fallidos que se ven porque han perdido el crédito. Y así como país, cuando perdemos el crédito, también estamos como estamos. Entonces, vamos a encarecer el crédito, porque así van a poner tasas mayores para poder garantizar al cobro. Es decir, trae una serie de implicancias que van más allá si hay capitalistas o no, o acreedores o no, sino que hacen al funcionamiento social, al funcionamiento del Estado, ¿sí? Porque si nuestra economía personal no funciona bien, eso es como un dominó y termina afectando a la macroeconomía y la microeconomía del Estado. Entonces, hay que mirar, vamos a tener muchas cuestiones con esto y por eso queríamos traerle, y la doctora hizo su investigación, con respecto a que como la vivienda, no es solo la vivienda del título 3 de la parte general, ¿sí?, sino que también el tema vivienda está relacionado en muchos otros capítulos, como hemos visto, del código, y que debemos estar atentos a ello por nuestro asesoramiento, ¿sí?, a los clientes, si no después los clientes nos van a matar. Cuando venga un contrincante avesado con esto, va a entrar por cualquier puerta, entonces tenemos que estar atentos. Bien, acá la doctora va a hacer entonces las conclusiones del tema de la vivienda, ¿sí? Así podemos cerrar este tema. No, lo que quería cerrar era que el voto del doctor Guardiola respecto de la automaticidad del beneficio, es decir, esta ley que dispone que sin inscripción registral no se puede ejecutar. Exacto. Él dice que viola el sistema publicitario de situaciones jurídicas favoreciendo la clandestinidad y la mala fe procesal. Y sí, es irrazonable, porque la verdad que uno contrata de buena fe y se encuentra por ahí con una persona que, bueno, dice que soltera o no sé, o no dice nada y después nos encontramos con una vivienda que no está afectada y tampoco se puede ejecutar. Así que, no sé, desde el punto de vista comercial va a traer problemas. Desde el punto de vista familiar no, pero vamos a tener que, yo creo que en adelante, por los cambios en la contratación, en las contrataciones entre los cónyuges o convivientes, vamos a necesitar siempre pedir un certificado de matrimonio actualizado. Si están casados, actualizado. Y el problema que se plantea con estas cuestiones también es que, ¿y si está casado en otra provincia? O, bueno, si dice soltero hay un fraude ahí. Pero, ¿cómo? Bueno, no está unificado el registro. Claro, tal cual, registro de solteros tampoco hay. Bueno, pero le pregunté a la doctora. Bueno, no, para terminar, acá tenemos un cuadrito, después ustedes esto lo pueden conseguir, ¿no? Rápidamente es lo último y cerramos con eso porque ya estamos cansados, sí. Entonces, para cerrar un poco la afectación, entonces un inmueble destinado a vivienda por su totalidad o hasta una parte de su valor. No puede afectarse más de un inmueble.
Los legitimados, el titular registral, si hay condominio, todos los cotitulares conjuntamente, y también otro tema que no dije, pero por acto de última voluntad o por el juez, también se puede afectar, ¿no es cierto? Beneficiarios, el propietario, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta tercer grado, y le agrega los convivientes, ¿no? Es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación, salvo impuestos, tasas, expensas, hijos, eso ya estaba y se agregó expensas, alimentos para hijos. Se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes. Al menos uno de los beneficiarios tiene capital del inmueble, exento del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte, y la registración es gratuita, es igual. La desafectación por los legitimados o sus herederos, terceros, y si no, subsisten las causales, ¿no? Y se aplica al inmueble rural que no exceda de la unidad económica. Así que bueno, gracias por todo y espero que les vaya Espera un muy bien. minuto. Hay una sola contribución que puedo hacer. Ahí va, ya está, no está tan apurada. Bueno, cuando lean el código, traten en el punto que estén estudiando de leer los fundamentos de la comisión redactora. Es la única manera de entrar a la interpretación, si necesaria. ¿Está claro? Siempre cuando vayan a estudiar algo, que tengan un caso o algo y que esto esté muy abierto, busquen en el fundamento. ¿Sí? Chao, hasta luego. Gracias.